Vale, vamos ya con el último, con esto ya terminamos el tema. Es quizás un poco más complejo y es uno de los mayores errores que se suelen cometer, que es no distinguir entre la personalidad y la persona. Esto conduce a veces a errores porque, como veremos, la personalidad implica una serie de acciones que a veces hace que la gente, cuando mira, ¿no?, lo que estamos haciendo, pues nos juzgue y a partir de ahí pues considere cosas como que ese comportamiento es indigno o que tú tienes menos dignidad. Vamos a ver que son cosas separadas, aunque asociadas, sí separadas. Vamos a ver cuáles son las características que definen la personalidad del ser humano. En primer lugar, es un comportamiento, es decir, la personalidad se percibe desde el exterior en nuestra forma de actuar y por eso podemos aplicarle calificativos, ¿no? Esta persona parece que es muy simpática o que es muy generosa o lo que sea. La personalidad depende mucho de factores externos, es decir, las vivencias o el contexto, por ejemplo, cultural, el entorno, la sociedad en la que vivimos suele generar, ¿no?, una personalidad determinada. Se dice que hay mucha diferencia entre los latinos y los centroeuropeos, ¿no? Bueno, parece que hay factores externos culturales que efectivamente influyen en nuestra personalidad a modo global y también, evidentemente, de manera individual. La personalidad es el resultado de nuestras decisiones libres y conscientes, es decir, cada uno de nosotros, como veíamos al principio del tema, se va construyendo su propio personaje conforme va eligiendo a lo largo de su vida en qué persona se quiere convertir. Esas decisiones se supone que son conscientes. Y en tercer lugar, la personalidad se adquiere y también se perfecciona. Acordaos que hay un elemento que es el temperamento con el que se nace o el carácter, ¿no? Pero luego lo vas moldeando y tú lo vas perfeccionando. Tú puedes perfectamente corregir rasgos de tu personalidad que no te gustan o no estás de acuerdo. Y resulta que es que yo soy una persona bastante agresiva o soy rencorosa o soy especialmente envidiosa. Todo eso lo puedo ir trabajando y lo puedo ir mejorando. Todo eso conformaría lo que es la personalidad. Pero cuando hablamos de persona, hablamos de otra cosa completamente distinta. Está aquí abajo a la derecha. La persona es el sustento de la personalidad, es decir, es la base sobre la que cada uno puede construir su personalidad. Por lo tanto, a diferencia de la personalidad que va cambiando, persona se es siempre, desde que se nace hasta que ya te vas. Es el sustrato, como dice ahí, ¿no?, que sustenta la personalidad y que siempre permanece. Tú eres quien eres, se entiende así, aunque vayas cambiando, tú sigues siendo una persona reconocible, aunque tu personalidad se transforme. Y además la persona, por lo tanto, no dependerá de factores externos. ¿Por qué? Porque se es persona por naturaleza, por el hecho de haber nacido, independientemente de todo aquello que te rodea, ¿vale? Vamos al cuadrito siguiente y todos estos elementos los podemos resumir. Aquí está. La personalidad se adquiere, mientras que persona se es siempre. La personalidad es variable, es de maduración constante, vamos cambiando conforme vamos viviendo y vamos creciendo. En el caso de las personas, que es la base de la personalidad, siempre, sin embargo, permanece. Es algo interior, permite que exista la personalidad, mientras que la personalidad es la manifestación externa de la persona. Por lo tanto, mientras que la personalidad depende de una serie de factores externos, en el caso del hecho de ser persona, no depende de factores externos. Somos seres autónomos, somos seres independientes desde que nacemos. Es una categoría que nos va a acompañar toda nuestra vida, independientemente de que vayamos cambiando. El ser humano es un ser que siempre está en proceso de cambio a la búsqueda de sí mismo, ¿no? Un tema muy bonito de autenticidad que veremos. Vale, vamos a ver un texto para terminar. El texto parece un poco complejo, pero creo que recoge muy bien las ideas que hemos estado analizando. El texto dice lo siguiente, texto de Mounier, dice: mi persona no es la conciencia que yo tengo de ella, no es lo que yo creo que soy. Tú le preguntas a una persona cómo es y lo que te dice es lo que ella cree que es. Mira, yo creo que soy una persona así, que le gustan este tipo de cosas, etc. A cada observación que hago sobre mi conciencia, ¿cuál es la conciencia que saco de ella y cuál es la consecuencia? O lo que es lo mismo, cuando yo me analizo y trato de definirme, realmente lo que estoy definiendo es mi personalidad. De ahí se derivan una serie de actos y me voy corrigiendo. Si voy avanzando en mi vida, acuden a mí personajes que interpreto en función de lo que nos funciona bien, o sea, de lo que nos va bien, pues como decíamos al principio del tema, nos vamos colocando una máscara u otra, ¿no?
nacidos de mi temperamento, alguna cualidad intelectual que poseo, es el tema de los talentos, ¿no? Personajes que yo creo ser, o bien porque los envidio, o bien porque dejo que se impriman en mí por seguir la moda, es decir, las razones por las cuales configuramos nuestra personalidad muchas veces vienen de fuera. Personajes que quisiera ser, todos tenemos sueños, parecernos a alguien, ¿no? Y que me aseguran una buena conciencia cuando me veo reflejado en el espejo. Toda esta primera parte del texto, que es preciosa, lo que viene a decir es que nos desconocemos muchísimo en lo que somos. Tenemos bastante claro cuál es la personalidad que queremos crear, pero no nos damos cuenta muchas veces que esa personalidad está tan influida, o bien por factores externos, por experiencias vividas, ¿no? Por conclusiones que vamos sacando, crean un personaje en el que nos vamos a sentir todos más o menos cómodos, pero que puede estar escondiendo la verdadera persona que somos. Claro, si tú creas una personalidad en base a lo que quieres, dice él, cuando te miras al espejo, pues tú dices, bueno, estupendo y maravilloso, ¿no? Esto que estoy viendo yo reflejado es lo que yo quiero construir. Termina el texto diciendo, estos son mis deseos, estas son mis voluntades, esto es lo que yo quiero para mí. Si llamamos personalidad a ese perpetuo fracasado o exitoso cambiante que está en nosotros, que es como lo llamamos, puesto que está en proceso de cambio, a veces tenemos éxito, a veces fracasamos, lo que sí parece estar claro, que mi persona no es mi personalidad. El texto deja bien claro que son dos conceptos absolutamente separados. No está diciendo que la personalidad sea algo negativo, lo que está diciendo es que no podemos confundir la personalidad con el hecho de ser persona. Bueno, pues hasta aquí el tema. Espero que se te haya quedado algo y que hayas aprendido, y sobre todo que te haya servido para pararte un poco, que es lo que yo siempre recomiendo, a reflexionar acerca de lo que somos. Esto es ética personal y por lo tanto pertenece a tu ser más interno, a tu conciencia, ¿vale? Venga, seguimos. Hasta luego.